Amados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Este canal virtual de Estudio de las Epístolas tiene como propósito la edificación de los creyentes en Cristo Jesús que, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del estudio sistemático de las epístolas de los apóstoles del Señor contenidas en el Nuevo Testamento. Deseamos compartir contigo las Escrituras tal como dice la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice el apóstol: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hasta aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor. Sugiero que hasta el verso 21 el escritor, el apóstol Pedro, presenta todo un párrafo de exhortación a partir del verso 13. Ya él nos ha mencionado en el capítulo 1, preciosa introducción realmente y salutación del apóstol. En los primeros versos nos ha hablado de la esperanza y nos ha hablado de la fe, una esperanza que se proyecta hacia aquella herencia reservada en los cielos, nos ha dicho el apóstol Pedro, y también nos ha hablado de la necesidad de esa fe más preciosa que el oro, la necesidad de la fe de ser purificada en el creyente. Por eso en el verso 21 pareciera cerrar un párrafo al decir que nuestra fe en Dios y nuestra esperanza están basadas en la persona y en la fidelidad de Dios. Lo que comenzó entonces en el capítulo 1, dando gracias al Señor por su inmensa misericordia, al habernos renacido, al darnos una esperanza viva en el momento mismo de nuestro renacimiento, y al darnos también no solamente una expectativa de una gloriosa herencia, lo que Pedro comenzó describiendo como aquella salvación realmente grandiosa que se proyectó desde la eternidad pasada y que se proyecta hacia la eternidad futura. Hicimos énfasis también en dividir estos 12 primeros versos en lo que es la grandeza de la salvación, porque es una salvación que Dios hizo, una salvación que abarca todos los términos maravillosos de la salvación,
partiendo con la elección, la santificación, el rociamiento o la purificación ahí en el verso 2, luego la regeneración en el verso 3, y aunque la palabra no aparece en este texto, la preservación del creyente, porque dice el verso 5, sois guardados por el poder de Dios. Es una bendita verdad, cómo el poder de Dios nos sostiene y nos guarda, hasta la introducción del pleno disfrute de aquella herencia que el apóstol menciona ahí en el verso 4. Ese es el aspecto de la salvación, se proyecta desde la eternidad hacia la gloria futura. Por eso Pedro en el verso 5 termina hablando de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces los que ya hemos sido salvos, aquellos a los cuales Dios se propuso salvar, siendo que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, pero de manera efectiva, muchos de los que estamos conectados por la infinita gracia de Dios, por su misericordia, podemos decir que hemos sido objeto de ese favor de Dios, de ese amor con el cual Él nos amó, como dice el profeta, de antiguo, con amor eterno te he amado. Llegó un momento precioso, maravilloso, en que efectivamente fuimos confrontados con el Evangelio, con la verdad gloriosa del Señor muriendo por nuestros pecados. El Espíritu Santo obró poderosamente, aún antes de convertirnos, obró. Cada creyente puede dar testimonio en su propia vida de la manera como el Señor guió las cosas y las circunstancias hasta llevarnos a escuchar el Evangelio. Allí tuvimos que obedecer, nos dice el verso 2, de manera que cuando obedecimos se llevó a cabo esto que Pedro, en términos como un buen judío sabía perfectamente, como un buen lector de la Biblia, este término que dice rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos purificados, lavados, limpiados, hechos aptos. Nos menciona también el verso 3 en adelante. Dios nos hace aptos, nos capacita, partiendo con la regeneración, partiendo con la formación también que el proceso formativo que Dios tiene para con nosotros a través de los años, nos hace aptos para participar plenamente de aquella herencia, que ya la describimos en su momento, aquella herencia que Pedro en realidad no le es imposible describirla humanamente, que simplemente ha dicho lo que no es incontaminada, es inmarcesible, es incorruptible, porque como hombres, aun siendo un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, no tenía la capacidad de describir lo que con nuestros propios ojos y experiencia vamos a contemplar cuando estemos en la presencia del Señor. Allí sí que habrá palabras, allí habrá el entendimiento, podremos ver la vastedad, la grandeza de esa herencia, como cuando el Señor le dijo a Abraham, recorre el sur, el norte, ve al Negev, ve al este, al mar, hasta el Éufrates, esta es la herencia que yo te he dado. El cielo no tiene límites, ¿no es cierto? La herencia más grande que tenemos en los cielos es en nuestro Salvador, de quien en el verso 8 dice el escritor, le amáis sin haberle visto, creéis en él sin haberle visto, y os alegráis, dice, con gozo inefable y glorioso. No me acuerdo, hermanos, si tratamos este texto, pero el apóstol Pedro nos invita a una alegría exultante, a una verdadera euforia en el hecho de la inminencia de la venida del Señor. También no encuentra palabras humanas en el lenguaje humano para describir eso inefable y glorioso del gozo que experimentaremos cuando estemos en la presencia del Señor. Es tan grande la salvación que Dios nos ha dado, que el pescador de Galilea, un hombre que criado a los pies del Señor, educado, puede describirnos en los términos más gloriosos, planteándonos preguntas que la mente humana, hemos dicho al principio de estos estudios, no puede entender plenamente, pero los creemos por la fe. Parte de la elección y termina con nuestra glorificación, nuestra entrada en la gloria. Damos gracias a Dios por eso. Nosotros le adoramos por eso, no por entenderlo todo, sino por recibirlo todo de parte de Dios y saber que Él nos está preparando y nos está forjando para que estas verdades tan maravillosas puedan ser una realidad plenamente disfrutable, sin imperfección, sin las limitaciones de esta naturaleza caída que todavía está en nosotros, sin la lucha y las circunstancias en las cuales como creyentes, como peregrinos, como extranjeros tenemos que
que vivir. Una gloriosa salvación que parte del propósito eterno de Dios de elegirnos y que se consuma en el hecho de introducirnos en la gloria, para disfrutar plenamente esa salvación que dice Pedro que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El aspecto final de nuestra salvación. Ya hemos sido vivificados por su Espíritu al nacer de nuevo, hemos sido redimidos, nuestras almas han sido purificadas por la preciosa sangre de Jesucristo, y queda el aspecto de la transformación de nuestro cuerpo, esta limitación de nuestro cuerpo que necesita y que anhela la glorificación, y eso se consumará cuando el Señor venga. Se cerrará el círculo de la salvación, o lo que Pedro llama aquí la salvación preparada, cuando seamos introducidos espíritu, alma y cuerpo en la gloria. Todo nuestro ser santificado será glorificado allí en la presencia de Dios. Pero la salvación también, hermanos, ha sido grande y es maravillosa, porque es tan grande que aún los sufrimientos, las aflicciones, son leves, en palabra del apóstol Pablo, son transitorias, son efímeras, en comparación con las bendiciones que tenemos. Es tan grande la salvación que el creyente es capaz de gozarse en medio de las aflicciones en esta vida, en el tiempo que nos toque peregrinar. La gloria que nos espera versus las aflicciones del tiempo presente, ha dicho Pablo, no se comparan. Y aunque Pedro no usa el mismo lenguaje de Pablo, nos lleva el tema de las aflicciones, del sufrimiento del creyente, a un sufrimiento formativo, a la necesidad de forjarnos. El hecho de ser salvos significa que Dios comienza un trabajo en nosotros. Lo dijimos, los oficios de Dios. El cantero pule la piedra, el joyero purifica el metal, el orfebre también lo hace, el fundidor saca la escoria. Cada oficio que Dios usa en su palabra, referido a la necesidad de forjarnos, de forjar un carácter espiritual semejante al del Señor, son oficios que implican un proceso formativo de los que ya somos salvos. De manera que nuestro Padre también nos azota, disciplina y educa. Hay una disciplina formativa y una disciplina punitiva, si es necesario, para forjar a sus hijos. Muchas cosas del mundo traemos. Por eso en el verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenéis estando en vuestra ignorancia. Y Dios se va a encargar de que efectivamente no nos conformemos, no sigamos en el molde del mundo, en los deseos, en la mentalidad del mundo, en las prácticas, viejas prácticas del mundo. Debemos ser transformados, forjados, debemos ser instrumentos dóciles en las manos del Señor, nos enseñará Pedro. Si es necesario, Dios usará la aflicción, el dolor. El método del Señor es el dolor. En los distintos oficios, el método será el dolor, que es necesario. Si es necesario, bajo la soberanía de Dios, tengáis que ser afligidos, ha dicho en diversas pruebas. Y cuando tratamos este tema, un tema en el cual el que habla siempre quedará corto, en relación y pequeño en relación a la experiencia quizás de muchos otros hermanos que han pasado procesos bajo la mano del Señor, procesos de aflicción, de dolor, de sufrimiento, que realmente han sido de bendición. De bendición. Dice Pedro que la fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, es probada con fuego. Y tiene el propósito de que sea hallada, ha dicho en el verso 7, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De manera que el tema del apóstol Pedro en toda la carta es explicarnos algunos propósitos de por qué el creyente sufre. Y la idea de Pedro, la razón de la carta, bajo la guía del Espíritu Santo, es animarnos, es exhortarnos y animarnos a todo creyente, al que sufre, al que está en aflicción, en este caso los dispersos, ahí en esas 5 provincias, de que después de la aflicción, después del sufrimiento, hay gloria. Que no hay ninguna aflicción o sufrimiento en el creyente que no tenga un propósito, bajo la soberanía de Dios. Si la fe es probada es porque Dios tiene un propósito. Y dentro de ello es
sea hallada en alabanza, gloria y honra, dice cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor determina el tiempo de prueba. El Señor determina la profundidad de esa prueba. El Señor determina el propósito de esa prueba. Y siempre será un propósito que glorificará a Dios y beneficia también nuestras almas. En este caso, la prueba de la fe. La confianza explícita, sencilla, absoluta en los tratos de Dios para con nuestra vida. De manera que como creyente podamos aprender más que aceptar, a reconocer sus buenos propósitos para con nosotros. A ser humildes, a ser dóciles, maleables como el oro, como el cobre, como los metales que pueden ser maleables, forjados, formados bajo la mano de un maestro, para que Él pueda impregnar o esculpir en nosotros el carácter de acuerdo a la persona de su Hijo. Y no solamente en cuanto al carácter moral del Señor, sino también en cuanto a nuestro servicio. Él puede hacer instrumentos, forjar en la fragua, instrumentos de labranza, como un azadón, un arado, o instrumentos de guerra, como una lanza, una espada. Él determina el carácter también de nuestro servicio. Él determina ciertas características en nosotros que serán apropiadas y útiles para poder servirle en la instancia y en el lugar que Él determine, de acuerdo a los dones, capacidades, ministerios u oficios que Él determine en nuestra vida. Por lo tanto, el Señor, el que nos salvó y nos rescató a un gran precio, tiene todo el derecho de formar a su voluntad el elemento que Él ha rescatado, al creyente que Él ha salvado, por su infinita gracia. La salvación es grande porque tiene un proceso formativo también, que termina en alabanza, gloria y honra hacia Jesucristo. Es posible que en el cielo la fidelidad del creyente, bajo el sufrimiento, la pena, la aflicción, como la aflicción que el Señor padeció en Getsemaní, que es la misma palabra que se utiliza, reciba el encomio de Dios. El creyente se goza de manera inefable en un ambiente de gloria y honra. Es una alabanza en medio de un mundo que se burla del mundo. Es gloria en medio de la humillación. Y es honra en medio de la vergüenza que el creyente pueda padecer por causa de la burla del mundo, en este caso los expatriados, sujetos a aflicciones por causa del Señor. Todo lo contrario a lo que se experimenta aquí en la tierra será lo que experimentaremos en el cielo. Alabanza, gloria y honra, que serán también para el Señor. Si vivimos en un ambiente de aflicción, de humillación, de pobreza, la fe será hallada, será exhibida. La fe del más sencillo creyente, exhibida, hermanos, en un ambiente de alabanza, gloria y honra. Cuando el Señor venga, cuando Él se manifieste abiertamente, habiéndonos llevado a la gloria, el ambiente en que estamos cambiará completamente. Ya no será el desierto como peregrino, ya no será el caminar arduo y a veces agotador de esta vida, probado bajo los fuegos de aflicción. Será el ambiente de alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto debe animarnos a todos nosotros, al que sufre poco, al que sufre mucho, al que ya tiene experiencia en el sufrimiento. Después del sufrimiento, entonces, viene la gloria. Finalmente, el proceso formativo que abarca la salvación. Esta experiencia bendita y privilegio de la salvación tiene como objetivo el fin, dice el verso 9, de vuestra fe, de vuestra confianza a través de todos estos años, es la salvación de vuestras almas. Nuestras almas ya fueron salvadas del momento que nos convertimos al Señor, pero la salvación de nuestras almas significa el ser introducidos plenamente en esa herencia y en esa gloria que Pedro nos ha hablado. A partir del verso 10 al verso 12, el apóstol Pedro describe la grandeza de la salvación como algo que está respaldado plenamente por las Escrituras. Y tan grande es esta salvación que gozamos,
que nosotros, Pedro nos muestra un privilegio mayor que los mismos profetas. Lo dice ahí en el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y menciona, y aunque no lo leímos, que ellos escudriñaron, que ellos indagaron y buscaron, anhelaban tener el conocimiento, la luz plena de la revelación del Cristo, del Mesías, y todas las glorias que vendrían tras ellos. Pero no se les reveló a ellos todo, sino a nosotros. Nosotros tenemos la luz plena del conocimiento del Señor. Tenemos el privilegio de su palabra, toda la Escritura a nuestra disposición. Lo que los santos del Antiguo Testamento, especialmente los profetas, no tenían. Pedro quiere demostrar también que la salvación que estos expatriados experimentan en medio de los sufrimientos es una salvación que es plenamente corroborada por la palabra de Dios. Que además el Espíritu Santo de Dios, en el verso 12 dice, fue el que obró en la salvación de ellos. Ellos escucharon el Evangelio predicado por los hombres, por los antiguos, por los apóstoles y aquellos que el Señor envió, de tal manera que el Espíritu Santo enviado del cielo, es el énfasis que Pedro hace. Ellos no creyeron una idea humana. No fue una mera credulidad. La fe de ellos no es credulidad. No fueron convencidos por la oratoria de un hombre, por el convencimiento de una persona. No fueron convencidos por la persuasión humana. Fue el Espíritu Santo el que obró. De manera que si en algún momento, por causa de la aflicción o el sufrimiento, Satanás pudiese aprovecharse de poner duda respecto de que tanto sufrimiento ha significado creer en Cristo, Pedro les recuerda y les dice: hermanos, los profetas anunciaron esta gracia de la cual ustedes gozan ahora, aún en la aflicción. Fue el Espíritu Santo el que obró vuestra conversión. Hay una obra plena, cabal y perfecta que Dios hizo a través de su Santo Espíritu en vosotros. Además dice, los sufrimientos, los profetas anunciaron, dice el verso 11, los sufrimientos de Cristo, vuestro Señor, vuestro Salvador, al que amáis, en el cual creéis, dice. Él también experimentó sufrimiento, dice el verso 11. Pero Pedro dice, y experimentó gloria después de ellos. De manera que, lo vuelvo a repetir, hermanos, y permítanme, agradeceré la paciencia a ustedes. Pedro va a mencionar en los 5 capítulos de esta carta y durante 7 ocasiones los sufrimientos de Cristo y sus glorias. Porque Él abrió el camino, Él es el precursor. Él acuñó esto. Él es el ejemplo perfecto y supremo. Si el Maestro pasó por esta experiencia, nosotros que somos sus discípulos también. Si el Señor y Salvador experimentó sufrimientos y ahora gloria, es el patrón, es el modelo que todo cristiano debiera también experimentar, con un propósito. Para el Señor, un propósito de salvación, una obra de redención. Para nosotros, formación espiritual, moral, finalmente victoria. De manera que ninguno de nosotros debiera ser eximido de esta verdad. No debiéramos extrañarnos, ha dicho el apóstol Pedro. No os sorprendáis cuando venga esta hora de prueba, porque también el Señor pasó por esto. Y además Pedro lo ha llevado a un nivel tan hermoso. Y vuelvo a repetir el capítulo 4, verso 12. Dice el verso 13, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y finalmente el apóstol Pedro dice, hermanos, vosotros tenéis una salvación tan grande, que esta salvación, estas cosas, así dice Pedro, estas cosas que es la herencia, la salvación, la gracia manifestada, todos los términos de la salvación, todo lo que Pedro ha descrito de manera tan maravillosa en estos 12 versos, él dice, son las cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar los ángeles.
las cosas que anhelaron comprender plenamente los profetas, son las que Dios nos ha dado. Las cosas que anhelan mirar como en un palco, en un teatro o en la arena del Coliseo, mirando la batalla, la lucha diaria de cada cristiano y de testimonio de la iglesia a través de la tierra, son las cosas que anhelan entender y comprender los ángeles. Por lo tanto, el privilegio de la salvación es elevado a un nivel celestial, a un privilegio celestial más allá que los seres celestiales. ¿No debieran ser entonces, hermanos, estas palabras de ánimo para estos expatriados, para el que sufre, para el que padece? Un argumento poderoso contra la obra satánica que trata de indisponer, poner dudas e inquietudes en el corazón de los creyentes que sufren. Pedro ha elevado la salvación a los conceptos más altos que encontramos en las Escrituras. De manera entonces que en el verso 13 el por tanto tiene tanto valor. Por tanto, hermanos, en vista de todo esto, en razón de todo esto, en razón de tanta bendición, dice. Y mire la exhortación, aquí en el verso 13 entonces está el primer verso de una exhortación práctica. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este es un gran texto. Pedro da tres exhortaciones. Ceñid los lomos, sed sobrios y esperad por completo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, hermanos, ahora toca que ustedes respondan como el Señor merece, más que seriamente, maduramente, valientemente, varonilmente. Anímense, como el soldado cuando se ajusta el cinturón de su traje, como el antiguo soldado romano, como el que se dispone y se levanta del sopor, del desánimo, del sueño, del cansancio. Es como el Señor decía a los antiguos: ceñid los lomos, vuestros lomos, y aquí Pedro dice, de vuestro entendimiento. Disponeos, dice, a la mejor actitud, a la mejor disposición, en vista de tanto privilegio. En medio de un ambiente de tanto privilegio, de esta salvación que el Señor nos ha dado, pareciera que Pedro está levantando al que está abrumado, cansado y desanimado. Levántate, dice. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Entonces dirige una exhortación al entendimiento, dirige una exhortación al hecho de velar cuando dice sed sobrios, es decir, una exhortación en cuanto a aplicar nuestro entendimiento espiritual en las benditas verdades que ya he mencionado, una exhortación a la necesidad de velar y de mirar las circunstancias que nos están rodeando en este presente y no dejarnos sucumbir en el engaño y las tinieblas del mundo. Y en tercer lugar, dirige una exhortación a que nuestra fe, nuestra espera, en lo que aquí llama la gracia, que abarca todo lo que tiene que ver con la salvación también, sea una espera permanente. Una espera permanente. Entonces, si Pedro nos ha hablado de la gran salvación desde el verso 2 al verso 12, ahora nos va a hablar de la respuesta que espera de cada uno de nosotros. Los salvados, los redimidos, los regenerados, los guardados, preservados, los que somos forjados por la mano de Dios, los que hemos sido iluminados y privilegiados más que los ángeles y los mismos profetas. Si grande ha sido la salvación, grande debe ser también nuestra respuesta. Una gran salvación demanda la mejor respuesta de cada uno de los que hemos sido objeto de esa salvación. Entonces, la primera respuesta que Dios demanda, que la gracia de Dios demanda de nosotros, que el amor de Dios compele de nosotros,
que la misericordia de Dios también demanda. Y todo lo que ha hablado Pedro es que tengamos una actitud de esperanza permanente. En el verso 13 dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá. La segunda respuesta es una respuesta de santidad. Ahí desde el verso 14 al verso 20, Pedro dedica un gran párrafo de este capítulo 1 para hablarnos de la necesidad de una respuesta de santidad al hecho de la gran salvación. Es como cuando el apóstol Pablo, en una forma tan especial, decía: los que hemos sido, ¿no es cierto?, objeto de la gracia o hemos muerto al pecado, perseveraremos aún en él. Aquí Pedro dice: los que somos salvos y privilegiados en esta salvación, ¿podremos vivir en el pecado? Al contrario, demanda una respuesta de obediencia. A partir del verso 14, de santidad, como aquel que es santo, sed vosotros, dice santos. Y en el verso 21, que leímos al final, también demanda nuevamente el apóstol Pedro una actitud de fe y esperanza, dice: sean en Dios. La fe y la esperanza sean en Dios, basadas en el hecho de la resurrección del Señor de entre los muertos. Así que 3 respuestas para seres tan privilegiados: una esperanza cabal hasta el final, una santidad de vida de aquellos que decimos ser redimidos, que decimos que tenemos un Padre celestial en los cielos, y una actitud de fe y esperanza nuevamente, que está basada, sólida, basada en el inamovible carácter y fidelidad de Dios, y en la incuestionable certeza de la resurrección del Señor de entre los muertos. La esperanza entonces está ligada a la necesidad de esperar ceñidos los lomos del entendimiento y en una actitud de sobriedad en cuanto a las tinieblas de este mundo y a los engaños de este mundo. El texto podría leerse de esa manera entonces: y esperad ceñidos los lomos de vuestro entendimiento y siendo sobrios, dice, esperad, dice, la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra manera muy hermosa de describir el apóstol Pedro todo lo que es el tema precioso de la salvación. Y en cuanto a la santidad de vida, Pedro también dará 3 razones, 3 argumentos. La primera de ellas: debemos responder en santidad, porque el carácter, la naturaleza de nuestro Dios y nuestro Padre es un Dios santo. Por lo tanto, los que somos sus hijos también debemos expresar el carácter de nuestro Padre. La segunda razón es porque el Señor sigue siendo el juez de todos. Es una razón de temor, no de pavor ni terror, sino de temor. Si invocáis por Padre, dice el verso 17, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces la primera razón de una respuesta de santidad es porque nuestro Padre es santo. La segunda es porque sigue siendo el juez de todos. Y debemos recordar que el pecado del creyente y el pecado del inconverso es lo mismo de grave. Es la misma ofensa delante de Dios. La diferencia es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La diferencia es que el pecado no destruye nuestra posición, no anula ninguno de estos términos maravillosos que Pedro ha usado, pero sí afecta nuestra comunión con Dios. Pero el pecado es grave, es un insulto a la santidad de Dios. El pecado siempre será grave delante del trono de Dios. Por lo tanto, hay un juez que dice que no hace acepción de personas, que sin acepción de personas, creyente o inconverso, juzga según la obra de cada uno, para que no haya ninguna duda en cuanto a la salvación. Tristemente, lamentablemente, cuando el creyente peca, ofende a un Dios santo. Pero la provisión de la obra perfecta de Jesucristo ha sido de tal manera que hay perdón cuando el creyente confiesa su pecado y es restaurado
completamente. Pero el pecado sigue siendo grave, hermanos. Por eso dice, conducíos en temor. Debemos temblar frente al hecho de ofender la santidad de aquel que no solo es nuestro Dios, sino ahora es nuestro Padre. Y la tercera razón por la cual debemos vivir una vida de santidad en respuesta a esta gran salvación es por el precio que se pagó. Es por el alto precio que se pagó de nuestra salvación. Entonces somos santos porque Él es santo, debemos ser santos porque Él es el juez de todos los hombres. Aún debe haber temor de parte del creyente. Y en tercer lugar, por el precio que se pagó. El argumento de Pedro entonces es sabiendo. Recuerden, hermanos, dice, sabiendo, esto es una absoluta convicción, que fuiste rescatado, dice. De manera que cuando está la tentación y la posibilidad de pecar, olvidamos que Dios es santo, dejamos de tener temor, pero jamás debemos olvidar el precio que se pagó. El creyente debiera temblar ante la posibilidad de ceder a la tentación y recordar el precio tan alto que se pagó. Rescatado, dice, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y parece Pedro recordar también la santidad del Señor, porque se ha dicho que Dios es santo y ha hablado del Espíritu Santo, ahora habla de aquel que fue entregado por nosotros en un carácter de santidad, cuando habla de Él como el Cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces no se condice una vida de pecado, no se condice una ofensa a la santidad de Dios, cuando hemos sido rescatados por un Cordero, que precisamente la base, el poder, la eficacia de esa redención y de nuestra salvación fue la vida santa del Señor, la del Cordero sin mancha, sin contaminación, que satisfizo tanto a Dios en las exigencias de su santidad y su justicia. Entonces, Pedro nos recuerda que debemos ser santos por el precio que se pagó. Es la respuesta ante tan grande salvación que Dios realmente nos ha dado. Entonces, el verso 13 introduce la primera de esas exhortaciones a una respuesta digna, como es digno del Señor. Ceñid los lomos, sed sobrios y esperad por completo. Los lomos del entendimiento probablemente, hermanos, tenga que ver con el hecho de disponer nuestra mente, de ocupar nuestra mente plenamente, completamente, en las grandes verdades de esta salvación. No dar lugar a dudas, a las dudas satánicas, a desanimarse frente a la presión del mundo, aun por causa de las aflicciones o sufrimientos que el creyente tenga que experimentar, o a la burla del mundo, de la cual quizás estos expatriados han sido objeto. Bajo la prueba, bajo la aflicción, los pensamientos tienden a divagar, como Job. Seguramente ustedes han sido enseñados el libro de Job, siempre habrá que estudiarlo. Un hombre que sufre, y en cierto modo perdonamos a Job, lo entendemos en el divagar de su mente, de su entendimiento, buscando el propósito de su sufrimiento. Es la experiencia que nosotros podemos sufrir. Los por qué que nacen espontáneamente en medio de la aflicción son válidos. Pero el Señor en su palabra nos da siempre una respuesta, o en algún momento nos dará la respuesta, o aquí o en la gloria. Pero de ese divagar de la mente, buscando una razón, un apoyo, un consuelo, el enemigo puede sacar partido. Y Dios nos libre de malos amigos como el de Job, que no dieron el consejo adecuado, sino que sea su palabra, sobre todas las cosas, la que nos dé el consuelo, la fortaleza, la firmeza. Nos aferremos a ella, aunque no lo entendamos todo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, vuestra mente ocupada, no solo en la palabra, sino en el hecho, las grandes verdades de la salvación. Así como el soldado se apretaba el cinturón para recoger su túnica y su vestido, y ceñirse para correr e ir al propósito por el cual estaba, así también el creyente puede dejar de estar distraído, divagando en su mente con dudas, consternado,
puede descansar, como ha dicho en los primeros versos, en esa prueba de fe, plenamente, confiar en lo que el Señor está haciendo en su vida. Entonces, como un vestido suelto, la mente del creyente puede exponerse a cualquier conclusión o idea equivocada, susurrada por el enemigo o también por el mundo, o aún por nuestros familiares, quienes no comprenden a veces las experiencias o circunstancias que el creyente pueda estar pasando. Centrar la mente en la venida del Señor, en esto que Pedro llama la gracia que se os traerá cuando sea manifestada Jesucristo, es la mejor manera de escapar de los engaños y de las distracciones de este mundo. Llenar la mente de la bendita esperanza, de la bendita expectativa de lo que Pedro ha llamado aquí la gracia que vendrá. La idea de Pedro quizás es semejante a lo que pasó ahí en Egipto, esa memorable noche, cuando toda una nación esperó la orden de salida, comiendo con el cordero, comiendo del cordero. Interesantemente que hay un cordero que fue entregado por nosotros, ya lo dijimos, sin mancha, sin contaminación. Disfrutamos, comemos, metafóricamente hablando, de la comunión con uno que ya fue entregado, que derramó su sangre, pero esperamos la salida de este mundo. Y ahí está ceñido los lomos, dice, puesto el calzado en vuestros pies y el bordón en vuestra mano, recordando nuestro carácter de peregrinos y de extranjeros. Para Egipto fue juicio, para Israel fue la liberación. Para nosotros la gracia que será manifestada cuando el Señor venga, si viene hoy día, será nuestra entrada en la gloria. Nuestra entrada en la gloria, ceñido ya los lomos, recordando que somos peregrinos y en cualquier momento, de manera inminente, el Señor viene. De hecho, cuando dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá, los expertos en el idioma en que fue escrita esta carta nos dicen que nos hablan de una inminencia, es decir, la gracia que ya viene, está a la vuelta de la esquina, en cualquier momento viene. Pedro, nuestro idioma castellano no puede reflejar bien la idea de Pedro. Cuando Pedro dice, hermanos, el Señor ya está a las puertas, como decimos, ya viene. No es para mañana, dice. No es una gracia que está proyectada hacia un futuro próximo. Es un futuro inmediato. El Señor viene, dice. La gracia que se os traerá ahora, dice. Como Egipto, a las 12 de la noche, comiendo del cordero, inmediatamente pasó el ángel de la muerte, el ángel castigador, matando a los primogénitos. Pero esa memorable noche vino la redención, la liberación de una nación. La idea de Pedro es que, hermanos, disponed en vuestra mente el hecho. Esto significa quizás ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Poned en vuestra mente, mentalícense respecto a que el Señor viene ya. No piensen en la venida del Señor para mañana, dice Pedro. No, ni una semana, ni se proyecten hacia el futuro. La gracia viene ya. Lo digo con mucha reverencia. Pedro parece viniendo ya el Señor del cielo a venir a buscarnos. Y esto le llama la gracia, la manifestación plena y total de la gracia, cuando Él sea realmente manifestado. Por lo tanto, ceñid los lomos, mentalízate, dice. Pon y determínate, dice Pedro, a poner en vuestra mente nada más o nada más importante que el hecho de que el Señor ya viene. El que os ha dado tan grande salvación ya viene. Si están sufriendo, dice, anímense. Aliento, dice Pedro, anímense, dice el creyente que sufre. Él ya viene. Parece decirnos ahora mismo. Este día termina a las 12 de la noche. Y debemos vivir en esa conciencia, nos dice Pedro. La gracia que ya viene. Por lo tanto, dispónganse mentalmente, espiritualmente, a no solo valorar y disfrutar y gozarse de todo lo que Pedro ha hablado de la salvación, sino que ahora mentalícense respecto a que el Señor viene y por lo tanto esperen esa venida.
Espérenla hasta el final. Que nada los desanime, que nada los haga desistir, que nada los distraiga en el camino de nuestro peregrinar. Es una espera firme, espera firme. Que nadie nos mueva de esa posición. Es como cuando Pablo dice, hablando del vestido también cristiano, del soldado, ahí en Efesios, habla de mantenernos firmes en una posición. Ahí hay un vestido, ¿no es cierto? Un ceñir, la correa para la lucha como soldado, para el día malo. Aquí es un ceñir nuestro entendimiento para esperar por completo. La palabra esperar aquí ciertamente es esperanza, pero lo que Pedro nos exhorta a todos nosotros, es que esa espera sea hasta el final, hermano. No desmayemos, no sucumbamos, ni frente al dolor, ni frente a la aflicción, cualquiera que sea, ni frente al mundo, ni frente al poder satánico, a todo lo que puede atacar al creyente. La exhortación es esperar hasta el final, el bendito día de esa manifestación del Señor Jesucristo. No sé, hermanos, si se refiere al rapto, claramente es el rapto, pero puede que también se refiera más allá del rapto. Cuando el Señor venga a buscarnos, nos introduzca en lo que es la gracia que se os traerá, dice Pedro, le miremos cara a cara, y todo el proceso de prueba, de aflicción, será revisado allí en el cielo. Llevaremos los frutos que Él forjó en nosotros. Habrá alabanza, gloria y honra para el Señor. Revisión de nuestro servicio, de nuestras motivaciones, de nuestra labor para Él. Y luego Él vendrá con nosotros. Y se cumplirá el apocalipsis del Señor, que es la palabra que utiliza ahí. Cuando sea revelado abiertamente, el velo descorrido completamente, el mundo le verá, pero hará lamentación por Él. Y el mundo verá al Señor venir con su iglesia. Vendrán juicios sobre este mundo. Él vendrá con su iglesia y será revelado plenamente el Señor. Por eso dice la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y lo decimos siempre, el Señor será glorificado no solamente por lo que hizo por nosotros, sino lo que hizo de nosotros. Y la iglesia será la joya maestra, la maravilla de su obra de redención y de formación en el mismo milenio, frente a todas las naciones, cuando Jesucristo sea manifestado. Será la gloria. Hay gloria en el cielo, sí, y habrá gloria aquí en la tierra, cuando tengamos el privilegio de estar asociados con el Señor, reinando con Él, en un ámbito realmente de gloria. Por eso, mentalízate, dice Pedro, a cada creyente. Pon tu mente, cíñela a un solo pensamiento. Espera hasta el final. La gracia ya viene. Está a la puerta, está a la vuelta de la esquina. Inminentemente Él viene. Eso cambia todas nuestras prioridades, todos nuestros propósitos. Da ánimo, levanta el corazón del creyente. Le hace mirar las pruebas más allá, a la expectativa gloriosa de su venida. Así la Escritura nos enseña, nos anima con el hecho de la gloria que viene, de manera inminente. Y ser sobrio, dice, no somos de las tinieblas. El borracho escapa a las circunstancias, toma para escapar de las circunstancias, para evitar el sufrimiento, para compensar el dolor. Es un escapismo, la droga, el vino, los placeres. Lo que el mundo ofrece es un escape al dolor. El creyente enfrenta el sufrimiento, a la aflicción, consciente del propósito de Dios, y lo hace en la sobriedad de aquel que mira y vela las circunstancias que están sucediendo. Ustedes, hermanos, que conocen bien la profecía, ¿no es cierto que nos ha impresionado lo que está pasando? Cómo grandes bloques se están formando en la historia humana. A veces lo decimos, la tramoya, el escenario del teatro está hecho. Pareciera que los personajes están ya instalándose. La función va a comenzar.
con reverencia lo digo, del propósito de Dios. Eso nos lleva a pensar en la inminencia del Señor. Pensaba yo en la mañana, si el Señor viniera este año, y el pensamiento de Pedro es, no pienses si el Señor viene este año, piensa que el Señor viene ahora. Y aunque las circunstancias estén obrando a favor, y todo el panorama profético nos está convenciendo de que está a las puertas, Pedro lleva 2000 años diciéndonos, el Señor viene ahora. Así que seamos consecuentes con ese conocimiento, con esa expectativa. Respondamos a Dios por el hecho de la gran salvación y gocémonos en el hecho de la inminente venida del Señor para introducirnos a esa gloria de cual Pedro describe en tantos términos hermosos, cuando ha dicho la salvación preparada, el gozo inefable y glorioso, la gracia que se os traerá, etcétera. Todas esas expresiones que describen la maravilla de la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, los tan grandemente privilegiados somos llamados a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios, porque no somos de las tinieblas, dice Pablo en 1 Tesalonicenses, somos del día, somos de la luz, no somos de las tinieblas. Ese día no nos sorprenderá como ladrón, como al mundo, sino como una espera real, cuando el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, dice el apóstol. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y Él permita que el próximo lunes podamos continuar en la medida que de lo posible, con las exhortaciones que vienen. En este caso sería la respuesta de santidad. Ya Pedro ha mencionado la respuesta de una paciente espera, ahora la respuesta de santidad en aquellos que hemos sido más privilegiados que los profetas y más privilegiados que los mismos ángeles. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga ampliamente a todos. Oh Cristo, en ti, sí, solo en ti, mi corazón halló la paz, perdón que con afán sin descansar buscó. Ya ningún bien sin Cristo habrá, Él solo para mí. Los gozo, paz y gran felicidad se encuentran solo Cristo en ti. El mundo